Balaguer es psicólogo, magíster en educación, investigador y experto en nuevas tecnologías. Recuerdo que fue el primer psicólogo que a comienzos de los años 2000, fines de los 90, empezó a hablar y a advertir de un uso responsable de las incipientes en aquel momento redes sociales. Y bueno, los hechos le han dado la razón en todos estos años. Bienvenido, Roberto, ¿cómo te va? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, y bueno, y nos estamos enterando cada vez más, por ejemplo, de los casos de los bullying cibernéticos, el bullying informático, la presencia de esos niños y adolescentes que tú advertías con preocupación hace tantos años. Muchos de ellos son objetos justamente de ataques que llevan a situaciones hasta trágicas también. ¿Cómo analizas esa situación hoy? Bueno, hoy se da un fenómeno que es la vuelta, digamos, a la presencialidad, el acostumbramiento de todos, en un contexto donde vos tenés chicos que de repente les faltó gimnasia, les faltó musculatura de socialización. Entonces tenés una cantidad de chicos que durante 2 años tuvieron mucha menos socialización de la esperada, de la esperable, que es la que te da cintura para manejarte y negociar. Entonces tenés fenómenos de bullying o mismo de dificultades para negociar a la interna de las instituciones educativas con niveles de violencia importantes y además el factor estrés de la pandemia, ¿no? Que eso obviamente baja los niveles de tolerancia, digamos, sube estrepitosamente los niveles de agresividad y todo eso se vuelca en un contexto educativo, ¿no? Que además tiene sus propios bemoles, ¿no? Entonces, antiguamente, digamos, todas esas controversias se daban en el cara a cara, en el llamado bullying, acoso o para algunos simplemente cosas de niño, no como pasaba en nuestra época. Pero eso hoy se ha trasladado al ámbito de las redes y te diría que hoy la mayoría de los problemas comienzan en el ámbito de las redes, ¿no? ¿Cómo se manifiestan? De múltiples maneras, los varones tienden a ser, digamos, hay una diferencia de género, por ejemplo, ¿no? Y es interesante porque en el caso del bullying, normalmente el ratio que había, digamos, de chicos que hacían bullying y chicas era muy a favor de los chicos en un porcentaje 9 de 10, ¿no? Y en el caso del ciberbullying es absolutamente lo contrario, ¿no? Se dan de repente 7 de 10 casos son chicas. ¿Por qué? Está el anonimato, está la posibilidad, digamos, de inventarte una identidad y atacar desde el anonimato. Y eso es como que a las chicas las ha empoderado para mostrar un lado, digamos, como bueno, no del todo deseable para la socialización. Pero además las formas de ataque son distintas, ¿no? El varón, la forma del ataque del varón en general es más directa, más agresiva, hacia cosas, hacia la persona, denigrando, y en el caso de las chicas es mucho más de exclusión, de repente de generar rumores, de generar aislamiento de acontecimientos, de hacerle creer determinadas cosas, esparcir intimidades, ¿no? Esos secretos que para las adolescentes, por ejemplo, que se conozca un secreto íntimo que le contó a una amiga es, digamos, de las cosas más desoladoras. Sí, tú hacías mención a lo que sucedía en nuestra época. Sí. Entonces uno capaz que venía de la escuela, del liceo, y venía bajoneado, era también capaz que evidente la reacción de la víctima, ¿no? O sea, por lo menos un padre atento, un amigo atento podía darse cuenta de algo. Ahora es tan individual el vínculo con la computadora, con el teléfono, con lo que sea, es que muchas veces los padres pueden no darse cuenta de la situación que están viviendo sus hijos. ¿Sabés qué? Una diferencia que antes era notoria era que los chicos evitaban ir a determinados lugares. Claro. Es decir, evitaban desde salir al recreo hasta ir al colegio, al liceo, ir al club, ¿no? O salir a jugar a la vereda, porque era ahí el lugar donde vos tenías posibilidad de evitar. Acá no tenés posibilidad de evitar. Ahora, en cualquier caso, digamos, para un adolescente, ¿no? La tristeza, ¿no? La angustia de no formar parte del grupo, de ser excluido, de ser atacado, es como, yo te diría que es la tristeza, ¿no? O sea, es de las cosas, digamos, el adolescente lo que busca básicamente es encontrar su lugar en el mundo, su lugar en los grupos. El reconocimiento. El reconocimiento, gestionar su identidad, a ver cómo soy en comparación con los otros, dónde me voy a ubicar. Y que lo excluyan, que lo ataquen, que lo denigren, que lo humillen, es un golpe a la autoestima que es difícil, digamos, que padres atentos no lo vean. Eso ahí está. Es difícil. A ese lado que tú hablas de adolescentes, pero se está viendo cada vez más temprano, sí, ¿no? O sea, se ve también a nivel escolar, situaciones realmente... De preescolares. Y preescolares. ¿Cuál es la receta para y el rol que cumplen los padres? Sea para
aquellos padres que tienen un hijo acosador o aquellos padres que tienen un hijo que o es víctima o potencialmente víctima por sus características personales. Claro. O sea, porque los padres ahí cumplen un rol fundamental, ¿no? El fundamental es, yo te diría, decirle a tus hijos, mirá, capaz que vos se le contás a mamá o a papá, bueno, temés que te digamos tal o cual cosa, ¿no? Pero yo lo único que te pido es que busques un adulto. O sea, mamá, el papá, es la tía, es el tío, es el abuelo, es el profe, es la maestra, quien quiera. Pero elegí un adulto, ¿no? Que si a vos te pasa algo, estemos todos tranquilos, ¿verdad? Que tenés a alguien como referencia para ir a contarle. Y eso que parece, digamos, algo banal, hasta, ¿por qué no? Alguien podría tildarlo como de naif, en realidad es un enorme factor de protección. Porque el gran problema de estos gurises no es solucionar el ataque, es cómo gestionar ese ataque. Exacto. ¿No? Cómo El ataque gestionar lo va a eso recibir igual. donde sienten que no, digamos, no tienen nadie que los defienda, nadie que pueda poner freno a eso. Entonces, el factor protección de tener un adulto al cual le puedan contar, yo te diría que es, si yo tengo que elegir una cosa, te digo eso. Entonces, tengan esa charla, ¿no? Yo no me canso de decir cada institución educativa que voy, que a principio de año había que preguntarle, mirá, ¿cuál es tu mutualista, tu emergencia médica y cuál es tu adulto de referencia? Y te vas a encontrar, porque yo lo pregunto hace años, que el 50% no tiene un adulto de referencia. Entonces están en situación de vulnerabilidad. Pero no solo para esto, para muchas otras cosas. Lo que pasa es que no ven en un adulto porque en general quizás los adultos más a mano que tienen pueden ser los padres y los ve como la autoridad, entonces no hay una confianza. No, o porque no hay una adecuada comunicación, que es lo que también pasa hoy, ¿no? También. O sea, Porque cuando vos contás que te está pasando eso, ¿no? Es como en las situaciones, digamos, salvando la distancia, no como en la situación de violación. Vos te volvés a victimizar, ¿no? Volvés a tener que contar eso, tenés que decir eso, y frente a los ojos de tus padres hay una degradación, porque vos querés dar la mejor versión frente a tus padres. Hay un desafío muy grande también que los que son padres acá lo deben estar viviendo, y es el control. Creo que debe ser desesperante cómo controlar los contenidos que consumen, ¿no? Los niños, los preadolescentes, los adolescentes, y ahí... ¿cuál es el límite entre controlar lo que hace y la invasión y el bueno, para que no te hagan bullying te saco el celular, pero ahí también dejas de pertenecer si no tenés celular? Entonces, ¿cómo se juega en esa balanza? Cuanto más chiquitos son, y estamos hablando de la primera infancia, ¿no? Ahí tiene que haber control casi total. No, porque es como el control que vos tenés que tu hijo salga a la calle, cruce 18 y ande. Habría que ver si hay que usar tecnologías a determinada edad, porque hasta determinada edad no es necesario, no se debería, ¿no? Pero un preescolar no debería usarla, por ejemplo. De hecho, a partir de los 6 meses lo utilizan. Exacto. Y lo utilizan en propiedad, es decir, ni siquiera es que agarraron el teléfono del padre, ¿no? Lo tienen de ellos, ¿no? Sí. Entonces, más chicos, más control. A medida que va creciendo, cierto monitoreo, es decir, vos tenés que empezar a generar también cierta, digamos, autonomía, toma de decisiones, porque en parte un chico sano es un chico capaz de tomar decisiones. Entonces, si vos te pasás de control, lo que pasa es que te trae otros problemas, ¿no? Te trae problemas que cuando, digamos, dicho en buen romance, ¿no? Cuando al perro le sueltan la cadena, ¿no? Y sale corriendo y empieza a hacer muchas macanas porque no tiene esa gimnasia. Y para el caso de... Y además, por último, en tema controles, la tortuga siempre se escapa. Siempre. Henry... Roberto. Henry el anterior. No pensé que era Sting porque me habías presentado. Atendiendo al matador de Texas, siempre vemos, estamos analizando lo que es el bulineado, el acosador, pero ¿qué pasa? Ahora se le está buscando una explicación a esto, que son las enfermedades mentales consecuencia del bullying, ¿no? Parece que el asesino había sido bulineado muchísimo durante su adolescencia, su infancia. Entonces, no es una condición sine qua non, ¿no? Que el bulineado, el abusado sexualmente termina siendo un abusador, el bulineado termina siendo un asesino, pero ¿qué recaudo hay que tener en una persona? Porque, digo, se está repitiendo, parece que es un patrón, ¿no? Se desquita de grande. Se desquita de grande. Y parece que es una cosa común, es un patrón común que se está repitiendo en el caso de estos asesinos matadores que se dan en forma secuencial. ¿Vos te acordás el primer relato de Relatos Salvajes? Sí, el del avión. El avión, sí.
La venganza. ¿no? Entonces, digamos, es tan humillante, es tan degradante, ¿no? Esa sensación de rencor, de poder, Buen día Benito, la canción del Cuarteto de Nos, ¿no? O sea, es tan fuerte eso, ¿no? Que la fantasía de venganza, que para muchos son fantasías, pero para otros son, cuando ya hay una patología, ya lleva al caso de... O sea, necesita saldar la cuenta. Pero es una cosa para tener muy en cuenta, digo yo. Y por supuesto que sí, pero ahí te muestra el efecto que eso tiene, que no es cosa de niños. Yo entiendo, el bulineado es una gran víctima en toda esta historia. Pero si después termina matando a 19 personas, digo, Te diría que es doblemente peor. doblemente Además, claro. Claro. O sea, por eso digo, cuando alguien dice, no, esto son cosas de gurises, cosas de niños. Bueno, acá estamos viendo que no son cosas de niños, que todo el mundo queda sentido por eso, humillado y tocado en su autoestima y altera y lacera la autoestima. Y algunos, cuando tienen una base, digamos, psicopatológica, un campo fértil, para que esto pueda, digamos, tomarse bueno, ya llevarlo al acto, ¿no? Comprar un arma, pensarlo, ir a hacerlo, puede llevar eso. Ese sería como, yo te diría, el extremo, ¿verdad? Pero en el camino vos tenés mucha gente que dice, ¿cómo me gustaría encontrarme con fulano, no? Y ahora que fui al gimnasio, que sé taekwondo, que sé no sé cuánto... Y se corre el riesgo de la repetición, es decir, que estamos hablando de esto, y por usar los conceptos de las palabras de Martín, un bulineado está viendo que se puede vengar cuando pasen 3 o 4 años. Yo no tengo el dato exacto, pero en general, en casi todos los casos eso de masacre, siempre se habla de que esos chicos, en la realidad, en su propia realidad, digamos, también separemos realidad, ¿no? De su realidad psíquica, donde hay chicos que a veces se sienten excluidos, no necesariamente siéndolo. Pero descartando eso, digamos, vos tenés que hubo un sufrimiento ahí. Y lo que quieren en gran medida es... Pero sí una matanza de 19 personas, el que es violento en la casa. Pero además otra cosa, el tipo lo anuncia, además lo anuncian, es decir, no se esconden. Quieren demostrarle al mundo que son todo lo valientes que no pudieron ser. Es como el que se va a suicidar, lo mismo, previamente lo va anunciando de alguna manera, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cuál es el rol ahora de los padres con hijos acosadores? Porque les cuesta identificar el problema y muchas veces se enojan cuando son citados de un centro educativo porque no, mi hijo no puede hacer una cosa así. Sí. ¿Y cuál es el rol ligado a esto del centro educativo? Tú decías son cosas de niños, hay centros educativos que manejan, no, pues son cosas de niños. Hay una obra de teatro y película que es Un Dios Salvaje, que los dos matrimonios empiezan a defender a sus hijos de que uno no le pegó a la hija y terminan es muy común. Peor. Bueno, ¿y eso cómo se trabaja? Y bueno, porque, digamos, primero, vos hasta en una misma familia puedes tener un hijo acosado y uno acosador. O sea, el grande es el bully y el chico es buleado o viceversa, ¿no? Entonces, tiene que ver con determinadas formas de vincularse, ¿no? Donde, digamos, en la base, digamos, parte de la base del bullying es que, digamos, yo te tengo que someter a ti, ¿no? Yo soy el que mando y tú tenés que obedecer, es decir, no hay un respeto del otro, no hay un ubicarnos cada uno en un lugar donde podemos ser diferentes, podemos pensar cosas parecidas y cosas antagónicas, pero aún así tenemos la posibilidad de respetarnos. Entonces, no es infrecuente, digamos, que frente a eso también los papás funcionan con esa lógica. Entonces, hay uno que es el bueno y el otro que es el malo, el otro que hasta... peor así, merece ser buleado por las cosas que hacen, ¿no? Y nadie merece, y eso está bueno decirlo, ¿no? O sea, a vos te puede no gustar, te puede llevar mal, te puede parecer espantoso todo lo que le gusta, lo que hace, lo que dice, ¿no? Pero nada de eso te da, digamos, derecho, ¿verdad?, a vulnerar sus derechos. Nada, lo que mejor puedes hacer es decir, bueno, hablo poco con él porque no me llevo, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero nada te da derecho. ¿Y los centros educativos? Y los centros educativos... Porque a veces también como que minimizan las cosas, ¿no? Y sí, porque no es fácil... Por la imagen que dan. Porque muchas cosas funcionan en la trastienda, ¿no? Entonces tampoco tienen documentación, porque a veces no hay un buen manejo cuando hay lío, los juntan a los dos en una cosa a veces voluntariosa, así, bueno, juntan a los dos para que se hagan amigos. No, es como juntar al sicario y a la potencial víctima. Seguramente haya una diferencia de poder que haga muy difícil ese tipo de cosas. Gracias, Roberto, por venir. Un gustazo como siempre. Gracias, Henry.